La locura de Grimshaw, de Agatha Christie. Los dos hombres rodearon la masa de matorrales. «Bueno, ahí la tiene», dijo Raymond West. «Esa es». Horace Binler contuvo la respiración admirado. «Pero si es maravillosa, querido West», exclamó. Su voz se alzó en un grito de placer estético, bajándola luego llena de pavor reverente. «Es increíble. No parece de este mundo. Un ejemplar de época de lo más logrado». «Me pareció que le gustaría», dijo Raymond West complacido. «¿Gustarme? Querido». Horace no encontró las palabras. Soltó la correa de su cámara fotográfica y entró en acción. «Esta será una de las joyas de mi colección», agregó alegremente. «Encuentro divertidísimo esto de tener una colección de monstruosidades. Se me ocurrió la idea una noche en el baño, hace 7 años. Mi última joya auténtica fue la que hice en el cementerio, en Génova, pero creo de verdad que esta le gana. ¿Cómo se llama?» «No tengo la menor idea», confesó Raymond, «pero tendrá un nombre». «Debe de tenerlo. Pero es el caso que por aquí todo el mundo la llama la locura de Grimshaw». «¿Grimshaw sería el hombre que la construyó?» «Sí, en 1680 o 1660 aproximadamente. La historia del triunfador local de aquel entonces. Un chico descalzo que alcanzó una prosperidad enorme». La opinión local está dividida respecto a por qué construyó esta casa. Unos dicen que fue un alarde de riqueza y otros que lo hizo por causar impresión a sus acreedores. Si tienen razón los últimos, no lo consiguió. Grimshaw quebró o algo parecido. De ahí le viene el nombre, la locura de Grimshaw. Se oyó el chasquido de la cámara de Horace. «Ya está», dijo con voz satisfecha. «Recuérdeme que le enseñe el número 310 de mi colección. Una repisa de chimenea en mármol al estilo italiano. Completamente increíble». Y añadió mirando la casa: «No comprendo cómo pudo ocurrírsele eso al señor Grimshaw». «Algunas cosas están bastante claras», dijo Raymond. «Había visitado los castillos de Loira, ¿no cree? Esas torretas. Luego, por desgracia, parece que viajó por Oriente. La influencia del Taj Mahal es inconfundible. Me gusta el ala árabe», añadió, «y las reminiscencias de palacio veneciano». Se maravilla uno de que haya conseguido un arquitecto que pusiera en práctica todas estas ideas. Raymond se encogió de hombros. «No creo que haya tenido dificultad con eso», dijo. «Probablemente el arquitecto se retiró con una bonita renta vitalicia, mientras el pobre Grimshaw se arruinó por completo». «¿Podríamos verla desde el otro lado?», preguntó Horace. «¿O estamos quizá metiéndonos en terreno prohibido?» «Desde luego que estamos metiéndonos en terreno prohibido», dijo Raymond, «pero no creo que importe gran cosa». Se dirigió hacia la esquina de la casa y Horace le siguió a paso vivo. «¿Pero quién vive aquí, querido Raymond? ¿Huérfanos o turistas? No puede ser un colegio. No hay campos de deportes ni...» «Ah, sigue viviendo un Grimshaw», dijo Raymond por encima del hombro. «La casa no se perdió en el desastre. La heredó el hijo del viejo Grimshaw. Era bastante tacaño y vivía aquí, en un rincón de la casa. Nunca gastó un penique. Probablemente nunca lo tuvo para gastarlo. Ahora vive aquí su hija, una señora mayor muy excéntrica». Mientras hablaba, Raymond iba felicitándose de haber pensado en la locura de Grimshaw para entretener a sus invitados. Aquellos críticos literarios andaban siempre proclamando lo que suspiraban por un fin de semana en el campo, y luego, cuando llegaban al campo, se aburrían muchísimo. Al día siguiente tenían los periódicos dominicales.
Y para aquel día Raymond West se congratulaba de haber propuesto una visita a la locura de Greenshow, para que Horace Bindler enriqueciera con ella esa famosa colección de monstruosidades. Dieron la vuelta a la esquina de la casa y salieron a un césped descuidado. En uno de los ángulos había un gran jardín de rocalla, y en él una figura inclinada, a la vista de la cual Horace agarró encantado a Raymond por un brazo, para hacerle fijar la atención. «Querido Raymond», exclamó, «¿ves lo que lleva puesto? Un vestido estampado, como los que llevaban las doncellas cuando había doncellas. Una de las cosas que recuerdo con más nostalgia es una temporada que pasé en una casa de campo, cuando era muy pequeño y todas las mañanas le despertaba a uno una doncella de verdad, toda pizpireta con su traje estampado y su gorro. Sí, hijo mío, sí, su gorro, de muselina, con unas cintas colgando. Bueno, puede que la que llevaba las cintas fuera la primera doncella, pero el caso es que era una doncella de verdad, que me llevaba una jarra de agua caliente. ¡Qué emocionante está siendo este día! La figura del vestido estampado se había enderezado y estaba vuelta hacia ellos, con una pala en la mano. Era una persona sorprendente. Sobre los hombros le caían mechones descuidados de cabellos grises y llevaba encasquetado un sombrero de paja bastante semejante a los que les ponen a los caballos en Italia. El vestido estampado de colores le llegaba casi a los tobillos. En su cara curtida y no muy limpia, unos ojos agudos les observaban. «Le ruego me disculpe por haberme metido en su propiedad, señorita Greenshow», dijo Raymond West acercándose a ella, «pero a Horace Bindler, que está pasando el fin de semana conmigo». Horace se inclinó y se quitó el sombrero. «Le interesa muchísimo la historia antigua y las bellezas arquitectónicas». Raymond West habló con la soltura del escritor famoso que se sabe célebre y se atreve a lo que otras personas no se atreverían. La señorita Greenshow se volvió hacia la desparramada exuberancia de la locura de Greenshow. «Sí que es una casa hermosa», dijo con aprobación. «La construyó mi abuelo, antes de nacer yo, por supuesto. Aseguran que decía que deseaba dejar pasmada a la gente del pueblo». «Estoy seguro de que lo consiguió, señora», admitió Horace Bindler. «El señor Bindler es un crítico literario muy conocido», se apresuró a decir Raymond. Evidentemente, a la señorita Greenshow no le inspiraban ningún respeto los críticos literarios. No pareció impresionarse lo más mínimo. «La considero», dijo la señorita Greenshow refiriéndose a la casa, «como un monumento al genio de mi abuelo. Hay gente tonta que viene a preguntarme por qué no la vendo y me voy a un piso. ¿Qué iba a hacer yo en un piso? Esta es mi casa y aquí vivo. Siempre he vivido aquí». Se quedó pensativa unos momentos, reviviendo el pasado. «Éramos 3», prosiguió. «Laura se casó con un pastor protestante. Papá no quiso darle ningún dinero. Decía que los clérigos no debían estar apegados a las cosas de este mundo. Ella murió al tener un niño. El niño murió también. Nettie se escapó con el profesor de equitación. Papá la borró del testamento, como es natural. Un tipo guapo, el tal Harry Fletcher, pero un desastre. No creo que Nettie fuera feliz con él. De todos modos, ella no vivió mucho. Tuvo un hijo. Me escribe algunas veces, pero naturalmente no es un Greenshow. Yo soy la última de los Greenshow». Enderezó con cierto orgullo sus hombros inclinados y se puso derecho el sombrero de paja. Luego, volviéndose, dijo vivamente: «¿Qué le pasa, señora Criswell?». Desde la casa se dirigía hacia ellos una mujer de mediana edad que, vista al lado de la señorita Greenshow, ofrecía con ésta un contraste ridículo. La señora Criswell llevaba la cabeza maravillosamente arreglada. Sus cabellos, con abundantes reflejos azules, se alzaban en una serie de rizos colocados en filas meticulosas. Parecía como si se hubiera arreglado la cabeza para ir a un baile de carnaval disfrazada de María Antonieta.
Iba vestida con lo que debía haber sido crujiente seda negra, pero que no era en realidad sino una de las variedades más brillantes de la seda artificial. No era alta y tenía un busto voluminoso. Hablaba con una voz de gravedad inesperada y con exquisita dicción, pero titubeando ligeramente ante las palabras que empezaban con H, palabras que acababa por pronunciar con una aspiración exagerada, lo que hacía sospechar que en su remota infancia debió tener dificultad con esa letra. «El pescado, señora», dijo la señora Criswell. «El bacalao. No ha llegado. Le he dicho a Alfred que vaya a buscarlo y se niega a hacerlo». Inesperadamente, la señorita Greenshaw soltó una carcajada. «Con que se niega, ¿eh?» «Alfred, señora, ha estado muy poco complaciente». La señorita Greenshaw se llevó a los labios los dedos manchados de tierra, lanzó un silbido ensordecedor y al mismo tiempo gritó: «¡Alfred! ¡Alfred! ¡Ven aquí!». En respuesta a la llamada apareció un joven, dando la vuelta a una esquina de la casa con una pala en la mano. Era guapo y tenía una expresión insolente. Al llegar cerca de ellos, le lanzó a la señora Criswell una mirada de odio. «¿Me llamaba, señorita?», preguntó. «Sí, Alfred. Acabo de enterarme que no quieres ir a buscar el pescado. ¿Por qué no vas, Alfred habló con voz áspera. «Voy por él si usted lo quiere, señorita. Solo tiene que decirlo». «Claro que lo quiero. Lo necesito para la cena». «Muy bien, señorita. Voy corriendo». Lanzó una mirada insolente a la señorita Criswell, que enrojeció y murmuró en voz baja: «¡Qué barbaridad! Es insoportable». «Ahora que caigo», dijo la señorita Greenshaw, «un par de personas extrañas es justo lo que nos hace falta. ¿No le parece, señora Criswell?» La señora Criswell pareció quedar un tanto desconcertada. «No comprendo, señora». «Para lo que usted sabe», dijo la señorita Greenshaw meneando la cabeza en sentido afirmativo, «el beneficiario de un testamento no puede ser testigo. Es así, ¿no?». Esta última pregunta iba dirigida a Raymond West. «Exacto», respondió el novelista. «Sé lo bastante de leyes para saber eso», dijo la señorita Greenshaw. «Y ustedes son dos personas de posición». Tiró la pala en la cesta de recoger los hierbajos. «¿Les molestaría venir a la biblioteca conmigo?». «Encantados», dijo Horace con fervor. Pasando por la puerta-ventana, los condujo a través de un enorme salón amarillo y dorado, con paredes recubiertas de brocado descolorido y muebles tapados con fundas. Luego, por un gran vestíbulo sombrío y escaleras arriba, hasta una amplia habitación del primer piso. «La biblioteca de mi abuelo», anunció la señorita Greenshaw. Horace miró a su alrededor con profundo placer. A su modo de ver, la habitación estaba llena de monstruosidades. Cabezas de esfinge surgían de los muebles más inesperados. Había un broche colosal que le pareció representaba a Pablo y Virginia, y un enorme reloj con motivos clásicos del que estaba deseando tomar una fotografía. «Una hermosa colección de libros», dijo la señorita Greenshaw. Raymond estaba ya mirando los libros. Por lo que pudo ver en una inspección rápida, no había allí ningún libro que ofreciera el menor interés. En realidad, no parecía que ninguno de ellos hubiera sido leído. Eran colecciones de los clásicos encuadernados maravillosamente, de las que se vendían hace 90 años para llenar las estanterías de los señores de alcurnia. Había también algunas novelas antiguas, pero tampoco éstas parecían haber sido leídas. La señorita Greenshaw estaba rebuscando en los cajones de un escritorio enorme. Finalmente sacó de él un testamento de pergamino. «Mi testamento», explicó. «Tiene uno que dejarle el dinero a alguien. Eso dicen, por lo menos. Si muriera sin hacer testamento, supongo que se lo llevaría todo el hijo de aquel tratante de caballos. Un muchacho guapo, el tal Harry Fletcher. Pero un bribón donde los haya. No veo por qué razón había de heredar su hijo esta casa. No,
prosiguió como contestando a una oposición tácita. Estoy decidida. Se lo dejo a Criswell. ¿Su ama de llaves? Sí, ya se lo he explicado a ella. Hago testamento dejándole a ella todo lo que tengo, y entonces no necesito pagarle ningún sueldo. Me ahorro muchos gastos y la hace andar derecha. Así no me dejará plantada cuando menos lo piense. Es muy empingorotada, ¿verdad? Pero su padre era un fontanero muy modesto. No tiene motivo alguno para darse aires. Había desdoblado el pergamino. Tomó una pluma, la mojó en el tintero y firmó. Catherine Dorothy Greenshaw. Eso es, dijo. Los dos me han visto firmarlo y ahora lo firman ustedes y ya es legal. Le tendió la pluma a Raymond West. El escritor titubeó un momento, sintiendo una aversión inesperada a hacer lo que se le pedía. Luego, rápidamente, garabateó su conocida firma que todos los días solicitaban por correo por lo menos 6 personas. Horace cogió la pluma de la mano de Raymond y añadió su diminuta firma. «Ya está», dijo la señorita Greenshaw. Se dirigió a las estanterías y se quedó mirándolas indecisa. Luego abrió una de las puertas encristaladas, sacó un libro y deslizó dentro el pergamino doblado cuidadosamente. «Tengo mis escondites», les comunicó. «El secreto de Lady Audley», observó Raymond West, viendo el título del libro cuando la señorita Greenshaw lo volvía a su sitio. La señorita Greenshaw soltó otra carcajada. «Uno de los libros más populares de su época», observó. «No como sus libros, ¿eh?» Le dio a Raymond un codazo amistoso en las costillas. Al novelista le sorprendió que supiera que escribía. Aunque Raymond West era muy conocido en los círculos literarios, no podía considerársele como un escritor popular. A pesar de haberse suavizado algo al aproximarse a la edad madura, sus libros se ocupaban del lado más sórdido de la vida. «¿Podría sacar una foto del reloj?», preguntó Horace, conteniendo la respiración. «No faltaba más», dijo la señora Greenshaw. «Creo que vino de la exposición de París». «Es muy probable», dijo Horace, y a continuación hizo la foto. «Esta habitación no se ha usado mucho desde tiempos de mi abuelo», dijo la señorita Greenshaw. «Este escritorio está lleno de viejos diarios suyos. Deben ser interesantes. Yo ya no tengo vista para leerlos. Me gustaría publicarlos, pero me figuro que habría que trabajar mucho en ello». «Podría usted encargárselo a alguien», sugirió Raymond West. «Sí, es una idea. Lo pensaré». Raymond West consultó su reloj. «No debemos abusar más de su amabilidad», dijo. «Encantada de haberles visto», dijo la señorita Greenshaw graciosamente. «Creí que era el policía cuando le oí venir dando la vuelta a la casa». «¿Por qué un policía?», preguntó Horace, que nunca tenía inconveniente en hacer preguntas. La señorita Greenshaw le sorprendió cantando alegremente. «Si quiere usted saber la hora, pregunte a un policía». Y con esta muestra de ingenio victoriano le dio un codazo a Horace en las costillas y soltó una sonora carcajada. «Ha sido una tarde maravillosa», suspiró Horace, camino de la casa de Raymond. «La verdad es que en esa casa no faltaba nada. Lo único que necesita esa biblioteca es un cadáver. Esos asesinatos en la biblioteca de las novelas policíacas antiguas. Estoy seguro de que los autores tenían en la imaginación una casa como esa». «Si quiere usted hablar de asesinatos, tiene que hacerlo con mi tía Jane», dijo Raymond. «¿Su tía Jane? ¿Se refiere usted a la señorita Marple?». Horace estaba un poco desconcertado. La encantadora anciana, producto de un mundo ya desaparecido, a quien le habían presentado la noche anterior, le parecía incapaz de tener la menor relación con asesinatos. «Sí, sí», afirmó Raymond, «los asesinatos son su especialidad». «Mi querido Raymond, qué intrigante. ¿Qué quiere usted decir exactamente con eso?» «Lo que le he dicho», dijo Raymond y explicó. «Unos cometen asesinatos, otros se ven envueltos en ellos y a otros les son impuestos.
Mi tía Jane está incluida en la tercera categoría. ¿Está usted de broma? En absoluto. Puede usted preguntárselo al excomisario de Scotland Yard, a varios jefes de policía y a 1 o 2 laboriosos inspectores pertenecientes al servicio secreto. Horace dijo alegremente que nunca terminaba uno de maravillarse. Mientras tomaban el té, les refirieron los acontecimientos de la tarde a Joan West, la mujer de Raymond, a Lou Oxley, sobrina de ésta, y a la anciana señorita Marple, contándoles detalladamente todo lo que la señorita Greenshaw les había dicho. «Yo creo», terminó diciéndole Horace, «que se respira allí algo siniestro. Aquella mujer de aires de duquesa, el ama de llaves. ¿Qué les parece arsénico en la tetera, ahora que sabe que su señora ha hecho testamento a su favor?» «Dinos, tía Jane», preguntó Raymond, «¿se cometerá un asesinato o no? ¿Tú qué crees?» «Creo», dijo la señorita Marple, devanando su lana con expresión severa, «que no debía reírte de estas cosas como acostumbras a hacerlo, Raymond. El arsénico, desde luego, es muy posible. Es tan fácil de conseguir. Probablemente lo tienen en el cobertizo de las herramientas, en los preparados para matar las malas hierbas. Pero, querida tía», intervino Joan West con afecto, «¿no crees que eso sería demasiado fácil?» «De mucho vale hacer testamento», dijo Raymond. «No creo que la pobre mujer tenga nada que dejar, aparte de esa monstruosidad de casa. ¿Y quién va a querer eso?» «Una compañía cinematográfica, posiblemente», sugirió Horace, «o un colegio, o una institución benéfica, o un hotel». «La querrían comprar por una miseria», replicó Raymond. Pero la señorita Marple, pensativa, estaba meneando la cabeza. «Querido Raymond, no estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, respecto al dinero. El abuelo está probado que era uno de esos manirrotos que hacen dinero fácilmente, pero son incapaces de conservarlo. Puede que haya perdido su fortuna, como dices, pero no pudo quebrar, porque en ese caso su hijo no hubiera heredado la casa. El hijo, en cambio, cosa muy frecuente, era completamente distinto a su padre. Un avaro, un hombre que ahorraba todo penique que se le venía a las manos. Seguramente ahorró una bonita suma en el transcurso de su vida. Esta señorita Greenshaw parece que ha salido a él. No le gusta gastar ni un céntimo. Sí, creo que es muy probable que tenga un capital guardado. En ese caso, interpuso Joan West, puede que no podría Lou. Todos miraron a Lou, que permanecía sentada en silencio junto al fuego. Lou era la sobrina de Joan West. Su matrimonio acababa de deshacerse dejándola con 2 niños pequeños y el dinero indispensable para mantenerlos. «Quiero decir», aclaró Joan, «que si esa señorita Greenshaw quiere en serio que una persona repase todos esos diarios y los prepare para publicarlos...» «Es una buena idea», aprobó Raymond. Lou dijo en voz baja, «sería de mucha ayuda». «Le escribiré», prometió Raymond. «¿Qué querría decir la anciana con aquello del policía?», preguntó intrigada la señorita Marple, pensativa. «Ah, fue solo una broma». «Me recordó», dijo la señorita Marple afirmando con la cabeza. «Sí, me recordó mucho al señor Naismith». «¿Quién era el señor Naismith?», preguntó Raymond con curiosidad. «Era apicultor y tenía mucha habilidad para hacer los crucigramas de los periódicos dominicales. Y le gustaba dar a la gente impresiones falsas, solo por la broma, pero algunas veces se vio metido en líos por esta afición suya». Todos guardaron silencio, pensando en el señor Naismith, pero como no parecía que hubiera ningún punto de semejanza entre él y la señorita Greenshaw, llegaron a la conclusión de que la pobre tía Jane debía estar empezando a chochear. Horace Bingley volvió a Londres sin haber coleccionado más monstruosidades, y Raymond West le escribió una carta a la señorita Greenshaw diciéndole que conocía a una persona que podría ocuparse de revisar los diarios. Después de algunos días llegó una carta, escrita con una letra muy fina y anticuada,
en la que la señorita Greenshaw decía que estaba deseando contratar los servicios de esa persona y la citaba en su casa. Lou acudió a la cita, se fijaron unos honorarios generosos y empezó a trabajar al día siguiente. «Te lo agradezco muchísimo», le dijo Lou a Raymond. «Me viene estupendamente. Puedo llevar a los niños al colegio, ir a la locura de Greenshaw y recogerlos al volver. Es fantástico todo aquello. A esa señora hay que verla para creer que existe». Al caer la tarde de su primer día de trabajo, volvió y describió la jornada. «Casi no he visto al ama de llaves», dijo. «Vino a las 11:30 con un café y unas galletas, toda remilgada, y casi ni me habló. Me parece que no le gusta que me hayan contratado. Parece que hay una verdadera enemistad entre ella y el jardinero, Alfred. Es un chico de por aquí, bastante perezoso según las trazas, y él y el ama de llaves no se hablan». La señorita Greenshaw dijo con sus aires de grandeza: «Siempre ha habido rencillas, que yo recuerde, entre el servicio del jardín y el de la casa. Ya era así en tiempos de mi abuelo. Por aquel entonces había 3 hombres y un chico en el jardín, y 8 criados al servicio de la casa, pero siempre había roces». Al día siguiente, Lou volvió con otra noticia. «¿Sabéis una cosa? Esta mañana me pidió que telefoneara a su sobrino». «¿Al sobrino de la señorita Greenshaw?» «Sí, parece que es actor y está actuando en una compañía durante la temporada de verano en Borja-on-Sea. Le llamé al teatro y dejé un recado, invitándole a venir a comer mañana al mediodía. Fue muy divertido. La señora no quería que la ama de llaves se enterara. Creo que la señora Criswell ha hecho algo que la ha molestado». «Mañana otro episodio de esta emocionante novela por entregas», murmuró Raymond. «Es exactamente como una novela por entregas, ¿verdad? Reconciliación con el sobrino, la fuerza de la sangre. Se hace un Nuevo Testamento y el viejo se destruye». «Tía Jane, estás muy seria». «Sí. ¿Has sabido algo más del policía?» Lou quedó desconcertada. «No sé nada de ningún policía. Aquella observación suya, hija mía, tenía que tener algún significado», dijo la señorita Marple. Lou llegó al día siguiente a su trabajo de muy buen humor. Entró por la puerta principal, que estaba abierta. Las puertas y las ventanas de la casa siempre lo estaban. Al parecer, la señorita Greenshaw no tenía miedo a los ladrones, y puede que tuviera razón, porque la mayoría de las cosas que había en la casa pesaban varias toneladas y no tenían ningún valor comercial. Lou había pasado por delante de Alfred en el jardín. El joven estaba recostado contra un árbol fumando un cigarrillo, pero al verla había cogido una escoba y se había puesto a barrer las hojas con diligencia. «Aquel muchacho era un vago», pensó ella, «pero guapo». Sus facciones le recordaban a alguien. Al pasar por el vestíbulo, camino de la biblioteca, Lou miró el gran retrato de Nathaniel Greenshaw, colgado sobre la repisa de la chimenea. El retrato mostraba al viejo Greenshaw en la cumbre de la prosperidad, recostado hacia atrás en un gran sillón, con las manos reposando sobre la leontina de oro que cruzaba su voluminoso estómago. Al volver la vista del estómago a la cara del modelo, con sus carrillos macizos, sus pobladas cejas y sus retorcidos bigotes, Lou pensó que Nathaniel Greenshaw debía de haber sido guapo de joven. Se parecía un poco a Alfred. Entró en la biblioteca, cerró la puerta, destapó la máquina de escribir y sacó los diarios del cajón de un lado de la mesa. Por la ventana abierta vio a la señorita Greenshaw. Llevaba un vestido estampado color castaño y se inclinaba sobre las rocas artificiales arrancando afanosamente los hierbajos. Había habido 2 días de lluvia y los hierbajos habían sacado mucho partido de ella. Lou, criada en la ciudad, se dijo decididamente que si alguna vez tenía jardín, nunca le pondría rocalla, a la que habría que quitar las hierbas a mano. Con eso se puso a trabajar con ardor.
La señora Criswell estaba de muy mal humor al entrar en la biblioteca a las 11:30 con la bandeja del café. Dejó caer de golpe la bandeja sobre la mesa y dijo, dirigiéndose al universo: «Invitados a comer, y sin nada en la casa. ¿Qué se creen que voy a hacer yo? Y a Alfred no se le ve por ningún lado». «Estaba barriendo la avenida cuando yo llegué», dijo Lou espontáneamente. «Sí, seguro. Un trabajo sumamente suave y agradable». La señora Criswell salió majestuosamente de la habitación dando un portazo. Lou sonrió. ¿Cómo sería el sobrino? Terminó el café y volvió a su trabajo. Era tan absorbente que el tiempo pasó muy deprisa. Nathaniel Greenshaw, al empezar a escribir su diario, había sucumbido a las delicias de la sinceridad. Escribiendo a máquina un párrafo en el que Greenshaw describía los encantos personales de una camarera de la ciudad vecina, Lou se dijo que habría que hacer muchas modificaciones. Estaba pensando en esto cuando la sobresaltó un grito procedente del jardín. Se puso en pie de un salto y corrió a la ventana abierta. La señorita Greenshaw, tambaleándose, iba del jardín rocoso hacia la casa. Se agarraba el cuello con las manos y entre ellas sobresalía un objeto. Lou, estupefacta, vio que el objeto era la varilla de una flecha. La cabeza de la señorita Greenshaw, cubierta con el deteriorado sombrero de paja, se cayó hacia adelante, sobre el pecho. Con voz débil gritó a Lou: «Fue él. Me tiró una flecha. Busque ayuda». Lou se precipitó a la puerta. Dio la vuelta al picaporte, pero la puerta no se abrió. Tras unos segundos de esforzarse inútilmente, se dio cuenta de que la habían cerrado con llave. Corrió a la ventana. «¡Me han cerrado con llave!». La señorita Greenshaw, con la espalda vuelta hacia Lou y tambaleándose ligeramente, le gritaba al ama de llaves, que estaba en una ventana un poco más lejos: «¡Llame! ¡Policía! ¡Telefoné!». Luego, vacilando como si estuviera borracha, desapareció de la vista de Lou, entrando en el salón por la puerta-ventana. Un momento después, Lou oyó el ruido de porcelana al romperse, un golpe pesado y luego silencio. Reconstruyó la escena con la imaginación. La señorita Greenshaw debía de haber tropezado contra una mesita que contenía un juego de té de porcelana de Sèvres. Desesperada, Lou golpeó la puerta llamando y gritando. No había enredadera ni cañería por la parte de fuera de la ventana para facilitarle la salida por ese conducto. Por último, cansada de golpear la puerta, volvió a la ventana. La cabeza del ama de llaves apareció por la ancha ventana de su cuarto de estar. «Venga a abrirme la puerta, señora Oxley. Me han cerrado con llave». «A mí también». «Oh, qué horror. He telefoneado a la policía. Hay un teléfono en esta habitación, pero lo que no comprendo, señora Oxley, es por qué nos han encerrado. No he oído el ruido de la llave. ¿Y usted?» «No, no he oído nada en absoluto. ¿Qué podemos hacer? Quizás Alfred pueda oírnos si le llamamos». Lou gritó con todas sus fuerzas: «¡Alfred! ¡Alfred!». «Seguro que se fue a comer. ¿Qué hora es?». Lou consultó su reloj. «Las 12:25. No debía marcharse hasta las 12:30, pero siempre que puede se escabulle». «¿Cree usted que...?» Lou quería preguntar: «¿Cree usted que está muerta?», pero las palabras no pudieron salir de su garganta. No podían hacer nada más que esperar. Se sentó en el alféizar de la ventana. Le pareció que había pasado una eternidad cuando vio aparecer por la esquina de la casa la figura imperturbable de un policía con casco. Se asomó por la ventana y el policía miró seguidamente hacia ella, protegiéndose los ojos con la mano. «¿Qué pasa aquí?», preguntó en tono reprobatorio. Desde sus ventanas respectivas, Lou y la señora Criswell vertieron sobre él un torrente de información. El policía sacó un cuadernito y un lápiz. «Ustedes, señoras, corrieron al piso de arriba y se cerraron con llave. ¿No es eso? ¿Me quieren dar sus nombres, por favor?». «No, nos han cerrado con llave. Suba y déjenos salir».
El policía dijo con mucha calma: «Todo se andará», y desapareció seguidamente por la puerta-ventana del salón. El tiempo volvió a hacerse larguísimo. Lou oyó el ruido de un coche que llegaba, y después de lo que le pareció una hora, cuando en realidad había sido 3 minutos, un sargento de policía, más despierto que el agente, liberó primero a la señora Criswell y luego a Lou. ¿Y la señorita Greenshaw? A Lou le falló la voz. ¿Qué le ha ocurrido? El sargento se aclaró la voz. «Lamento tener que decirle, señora», dijo, «lo que ya le he dicho a la señora Criswell. La señorita Greenshaw ha muerto». «Asesinada», afirmó la señora Criswell. «Eso es lo que ha sido, un asesinato». El sargento, desde luego sin mucho convencimiento, sugirió: «Pudo ser un accidente. Algunos chicos del campo tiran con arcos y flechas». Se oyó el ruido de otro coche que llegaba. El sargento dijo: «Ese será el médico de la policía», y se fue escaleras abajo. Pero no era el médico. Lou y la señora Criswell estaban bajando las escaleras cuando un joven entró por la puerta principal y se detuvo indeciso, mirando a su alrededor con expresión de desconcierto. Luego, con voz agradable, que a Lou le resultó familiar, quizá tuviera parecido con la de la señorita Greenshaw, preguntó: «Perdonen, ¿vive aquí la señorita Greenshaw?» «¿Me quiere dar su nombre, por favor?», dijo el sargento acercándose a él. «Fletcher», respondió el joven. «Nat Fletcher. Soy el sobrino de la señorita Greenshaw». «Vaya, señor, vaya. No sabe cuánto lo siento. ¿Ha ocurrido algo?», preguntó Nat Fletcher. «Ha habido un accidente. A su tía le dispararon una flecha. Le entró por la yugular». La señorita Criswell, sin su refinamiento acostumbrado, gritó histéricamente: «Han asesinado a su tía. Nada más que eso. Han asesinado a su tía». El inspector Welch acercó su silla un poco más a la mesa y su mirada pasó de una a otra de las 4 personas reunidas en la habitación. Era la tarde del mismo día y se había presentado en casa de Raymond West para hacer volver a Lou Oxley sobre su declaración. «¿Está usted segura de que sus palabras exactas fueron: «Fue él, me tiró una flecha, busque ayuda»?» Lou afirmó con un movimiento de cabeza. «¿Y la hora?» «Miré mi reloj 1 o 2 minutos después. Eran entonces las 12:25. «¿Funciona bien su reloj?» «Miré también el reloj de pared». El inspector se volvió a Raymond West. «Tengo entendido, señor, que hace cosa de una semana usted y el señor Horace Bingley fueron testigos del testamento de la señorita Greenshaw. ¿No es eso?» Brevemente, Raymond refirió los pormenores de la visita que él y Horace habían hecho a la locura de Greenshaw. «Este testimonio suyo puede ser importante», dijo Welch. «La señorita Greenshaw les dijo a ustedes claramente que había hecho testamento a favor de la señora Criswell, el ama de llaves, y que no le pagaba ningún sueldo teniendo en cuenta lo que la señora Criswell recibiría a su muerte, ¿verdad? ¿Cree usted que la señora Criswell estaba enterada de esto?» «Creo que no existe la menor duda. La señorita Greenshaw dijo en mi presencia que los beneficiarios no pueden ser testigos de un testamento». Y la señora Criswell comprendió perfectamente lo que quería decir con ello. Además, la propia señorita Greenshaw me dijo que había llegado a este acuerdo con la señora Criswell. De modo que la señora Criswell tenía motivos para creerse parte interesada. Tiene un motivo clarísimo y sería nuestro principal sospechoso, de no ser por el hecho de que estaba encerrada en su habitación, lo mismo que la señora Oxley. Además, la señorita Greenshaw especificó bien que era un hombre el que le había disparado una flecha. ¿Es completamente seguro que estaba cerrada con llave en la habitación? Sí. El sargento Cayley le abrió la puerta. Es una cerradura grande, antigua, con una llave también grande y antigua.
La llave estaba en la cerradura y era completamente imposible darle la vuelta desde dentro o hacer cualquier maniobra de esas. No, puede usted tener la completa seguridad de que la señora Criswell estaba encerrada con llave en su habitación y no pudo salir. Además, en la habitación no había arcos ni flechas, y de todos modos no pudieron disparar contra la señorita Greenshaw desde una ventana. Es un ángulo completamente distinto. No, la señora Criswell no pudo hacerlo. La señorita Marple preguntó: ¿Le dio a usted la señorita Greenshaw la impresión de ser una bromista? El inspector Welch la miró sorprendido. Una conjetura muy inteligente, señora, replicó. Desde su rincón, la señorita Marple alzó vivamente la vista. De modo que el testamento no era a favor de la señora Criswell, dijo. No, la señora Criswell no es la beneficiaria. Igual que el señor Naismith, afirmó la señorita Marple, meneando la cabeza. La señorita Greenshaw le dijo a la señora Criswell que se lo iba a dejar todo a ella, y así no tenía que pagarle el sueldo. Y luego le dejó el dinero a otra persona. No es extraño que estuviera satisfecha de su astucia y que se echase a reír al guardar el testamento en el libro, en el secreto de Lady Audley. Ha sido una suerte que la señora Oxley pudiera decirnos lo del testamento y dónde estaba, dijo el inspector. Si no, a lo mejor hubiéramos tenido que pasar mucho tiempo buscándolo. Sentido del humor victoriano, murmuró Raymond West. ¿De modo que, a fin de cuentas, le dejó el dinero a su sobrino?, preguntó Lou. El inspector negó con la cabeza. No, dijo. No le dejó el dinero a Nat Fletcher. Se dice por aquí, claro que yo soy nuevo en la localidad y solo me entero de los cotilleos de segunda mano, se dice que hace mucho tiempo a la señorita Greenshaw y a su hermana les gustaba el apuesto profesor de equitación y que la hermana se lo llevó. No le dejó el dinero a su sobrino. Se detuvo acariciándose la barbilla. Se lo dejó a Alfred. ¿A Alfred, el jardinero?, preguntó Joan sorprendida. Sí, señora West, a Alfred Pollock. ¿Pero por qué?, exclamó Lou. La señorita Marple tosió y murmuró. Yo diría, aunque puede que me equivoque, que quizás ha habido lo que pudiéramos llamar motivos de familia. Podría llamársele así, en cierto modo, concedió el inspector. Parece que todo el mundo en el pueblo sabe que Thomas Pollock, el abuelo de Alfred, era uno de los hijos naturales del viejo Greenshaw. —Claro —exclamó Lou—, el parecido. Me di cuenta esta mañana. Recordó cómo, después de haber pasado por delante de Alfred, había entrado en la casa y mirado el retrato del viejo Greenshaw. Habrá pensado, dijo la señorita Marple, que podía ser que Alfred Pollock se sintiera orgulloso de la casa o incluso quisiera vivir en ella, mientras que era seguro que su sobrino no querría saber nada de ella y vendería la casa en cuanto pudiera hacerlo. Es actor, ¿no? ¿Y qué obras está representando estos días? Las señoras de edad son únicas para desviarse de la cuestión, pensó el inspector Welch, pero contestó cortésmente. Creo que pone las obras de James Barrie. Barrie, susurró la señorita Marple pensativa. Lo que toda mujer sabe, dijo el inspector Welch y enrojeció. Es el nombre de una obra, añadió rápidamente. Yo no voy mucho al teatro, pero mi mujer la vio la semana pasada. Dijo que estaba muy bien representada. Barrie escribió algunas obras encantadoras, dijo la señorita Marple, aunque la verdad es que cuando fui con un viejo amigo mío, el general Esterly, a ver La pequeña Mary, meneó la cabeza tristemente, ninguno de los dos sabíamos a dónde mirar. El inspector, que no conocía la obra La pequeña Mary, estaba completamente despistado. La señorita Marple explicó. Cuando yo era joven, inspector, nadie mencionaba la palabra vientre. Esto aumentó el desconcierto del inspector.
La señorita Marple estaba pronunciando en voz muy baja títulos de obras. El admirable Crichton, muy interesante. Mary Rose, una obra encantadora. Me acuerdo que lloré. Quality Street no me gustó tanto. Luego un beso para la Cenicienta. ¡Claro! El inspector Welch no podía perder el tiempo hablando de teatro. Volvió a lo que tenía entre manos. La cuestión, dijo, está en saber si Alfred Pollock estaba enterado de que la anciana había hecho testamento a su favor. ¿Se lo habría dicho? Y añadió, ¿saben ustedes que hay en el Boreham Lovell un club de tiro con arco y que Alfred Pollock es socio? Es muy buen tirador. Entonces el caso queda claro, ¿no? Preguntó Raymond West. Eso explicaría el que las dos mujeres estuvieran encerradas en las habitaciones. Él sabría en qué parte de la casa estaban. El inspector le miró. Tiene una coartada, dijo con profunda melancolía. Siempre he pensado que las coartadas son muy sospechosas. Puede ser, concedió el inspector Welch. ¿Está usted hablando como escritor que es? No escribo novelas policíacas, aclaró Raymond West horrorizado ante la sola idea. Es muy fácil decir que las coartadas son sospechosas, continuó el inspector Welch, pero desgraciadamente tenemos que basarnos en los hechos comprobables. Suspiró. Tenemos 3 buenos sospechosos, dijo. 3 personas que acertaron a estar muy cerca de la escena del crimen a la hora en que se cometió. Pero lo extraño es que parece que ninguna de ellas pudo haberlo cometido. Del ama de llaves ya he hablado antes. El sobrino, Nat Fletcher, en el momento en que dispararon contra la señorita Greenshaw, estaba a un par de millas de distancia, echándole gasolina al coche y preguntando el camino de la casa. En cuanto a Alfred Pollock, hay 6 personas dispuestas a jurar que entró en el pub El Perro y el Pato a las 12:20 y estuvo allí 1 hora, tomando, como de costumbre, pan, queso y cerveza. Buscándose una coartada, sugirió Raymond West esperanzado. Puede ser, repuso el inspector Welch, pero en ese caso la consiguió. Hubo un largo silencio. Luego Raymond volvió la cabeza hacia el lugar donde estaba sentada la señorita Marple, muy derecha y profundamente pensativa. «Te toca a ti, tía Jane», la conminó. El inspector está desconcertado. El sargento está desconcertado. Yo estoy desconcertado. Joan está desconcertada. Lou está desconcertada. Pero para ti, tía Jane, está claro como el agua. ¿Me equivoco? Eso no, querido, replicó la señorita Marple. Como el agua, no. Y un asesinato, querido Raymond, no es un juego. No creo que la pobre señorita Greenshaw quisiera morir. Y este ha sido un asesinato muy brutal, muy bien planeado y cometido a sangre fría. No es cosa de broma. Perdona, dijo Raymond apabullado. En realidad no soy tan insensible como parece. Tratamos con ligereza las cosas para que no resulten tan terribles. Me parece que esa es la tendencia moderna, dijo la señorita Marple. Con tanta guerra y tanto reírse de los entierros. Sí, puede que no haya tenido razón al decir que eras insensible. No es como si la hubiéramos conocido mejor, interpuso Joan. La señorita Marple miró a la esposa de su sobrino y repuso: Eso es muy cierto. Tú, mi querida Joan, no la conocías en absoluto, y yo tampoco la conocía mucho. Raymond se formó una idea de ella por una breve conversación. Lou hacía 2 días que la conocía. Venga, tía Jane, la apremió Raymond, dinos cuál es tu opinión. No le importa, ¿verdad, inspector? En absoluto. Bueno, querido, parece que tenemos 3 personas que tenían o podían creer que tenían motivos para asesinar a la anciana.
Por 3 razones muy sencillas, ninguna de ellas pudo haberlo hecho. El ama de llaves no pudo matarla porque la habían encerrado con llave en la habitación y porque la señora Greenshaw especificó bien que era un hombre quien había disparado contra ella. El jardinero no pudo haberla matado porque, a la hora en que se cometió el asesinato, estaba en el pub llamado El Perro y el Pato. El sobrino no pudo haberla matado porque todavía no había llegado aquí a la hora del asesinato. Muy bien expresado, aprobó el inspector. Y como parece muy improbable que la haya matado un desconocido, ¿qué otra solución puede haber? Eso es lo que el inspector quiere saber, dijo Raymond West. Es tan frecuente que miremos las cosas al revés, repuso la señorita Marple disculpándose. Si no podemos modificar los movimientos ni la posición de estas personas, ¿no podríamos modificar la hora del asesinato? ¿Quiere decir que los 2 relojes, el mío y el de la pared, andaban mal? Preguntó Lou. No, querida, dijo la señorita Marple, nada de eso. Lo que quiero decir es que el asesinato no ocurrió cuando tú crees que ocurrió. Pero sí lo he visto, exclamó Lou. Mira, querida, he estado pensando si no tendría el asesino intención de que lo vieras. Se me ocurre que puede que esa haya sido la verdadera razón por la que te concedieron el empleo. ¿Qué quieres decir, tía Jane? La verdad, hija, me parece raro. A la señorita Greenshaw no le gustaba gastar. Y sin embargo, contrató tus servicios y se avino a pagarte el sueldo que le pediste. Es posible que alguien quisiera que estuvieras en la biblioteca del primer piso mirando por la ventana para que pudieras ser el testigo principal. Una persona extraña y de irreprochable buena fe, que fijara sin dejar sombra de duda la hora y el lugar del asesinato. ¿No estará insinuando que la señorita Greenshaw quería que la asesinaran?, preguntó Lou escéptica. Lo que quiero decir, querida, es que tú, en realidad, no conociste a la señorita Greenshaw. ¿Hay alguna razón para decir que la señorita Greenshaw que tú viste al llegar a la casa sea la misma señorita Greenshaw que vio Raymond unos días antes? Sí, ya sé, prosiguió para evitar la réplica de Lou. Llevaba un vestido estampado tan extraño y el sombrero de paja y estaba despeinada. Respondía exactamente a la descripción que Raymond nos dio de ella el fin de semana anterior. Pero ten en cuenta que esas 2 mujeres eran aproximadamente de la misma edad, estatura y volumen. Estoy hablando del ama de llaves y de la señorita Greenshaw. Pero si el ama de llaves es muy gorda, exclamó Lou. Tiene un pecho enorme. Pero, hijita, en estos tiempos yo misma he visto ciertas prendas exhibidas en los escaparates sin el menor pudor. Es sencillísimo tener un busto del tamaño que una quiera. ¿Qué estás insinuando?, preguntó Raymond. Estaba pensando, querido, que en los 2 o 3 días que Lou trabajó allí, una mujer pudo hacer los 2 papeles. Tú misma has dicho, Lou, que apenas veías al ama de llaves, solo un momento por la mañana, cuando te subía la bandeja con el café. En el teatro vemos a esos artistas tan hábiles que salen al escenario caracterizados de personas distintas, contando solo con 1 o 2 minutos para hacerlo. Y estoy segura de que esa otra caracterización no ofrecía la menor dificultad. Aquel peinado a lo Pompadour podría ser sencillamente una peluca. Tía Jane, ¿quiere decir que la señorita Greenshaw estaba muerta antes de que empezara yo a trabajar en la casa? Muerta no, seguramente adormilada con narcóticos. Cosa facilísima para una mujer sin escrúpulos como el ama de llaves. Entonces se puso de acuerdo contigo para lo del trabajo y te dijo que llamaras al sobrino, invitándole a comer a una hora determinada.
La única persona que hubiera sabido que la señorita Greenshaw no era la señorita Greenshaw era Alfred. Y no sé si te acordarás que los 2 primeros días de trabajar tú allí llovió y la señorita Greenshaw no salió de casa. Alfred nunca entraba en la casa por su enemistad con el ama de llaves. Y la última mañana Alfred estaba en la avenida, mientras la señorita Greenshaw trabajaba en el jardín rocoso. Me gustaría ver ese jardín. ¿Quieres decir que fue la señora Criswell quien mató a la señorita Greenshaw? Creo que la señora Criswell, después de llevar el café, cerró la puerta con llave al salir y llevó al salón a la señorita Greenshaw, que estaba inconsciente. Luego se disfrazó de señorita Greenshaw y salió a trabajar en el jardín rocoso, donde tú podías verla desde la ventana. En el momento oportuno lanzó un grito y entró en la casa tambaleándose y agarrando una flecha, como si le hubiera penetrado en la garganta. Pidió socorro y tuvo buen cuidado de decir «Fue él», para alejar las sospechas del ama de llaves. Además, gritó hacia la ventana del ama de llaves como si estuviera viéndolo allí. Luego, una vez dentro del salón, tiró una mesa sobre la que había unos objetos de porcelana. Corrió escaleras arriba, se puso su peluca a lo Pompadour y segundos más tarde pudo perfectamente sacar la cabeza por la ventana y decirte que también a ella la habían encerrado con llave, fabricando así su coartada. Pero es cierto que la habían encerrado con llave, dijo Lou. Ya lo sé, ahí es donde interviene el policía. ¿Qué policía? Eso, ¿qué policía? ¿Quiere usted decirme, inspector, con exactitud, cómo y cuándo llegó usted al lugar del crimen? El inspector pareció un poco desconcertado. A las 12:29 recibimos una llamada telefónica de la señora Criswell, ama de llaves de la señorita Greenshaw. Nos dijo que habían disparado contra su señora. El sargento Cayley y yo salimos inmediatamente en coche para allá y llegamos a la casa a las 12:35. Encontramos a la señora Greenshaw muerta y a las 2 señoras encerradas ambas bajo llave en sus habitaciones. «Ya lo estás viendo, querida», dijo la señorita Marple a Lou. «El policía que tú viste no era un policía de verdad. No volviste a pensar en él. Naturalmente, un uniforme más». «¿Pero quién? ¿Por qué?» «En cuanto a quién, bueno, si están representando un beso para la Cenicienta, el personaje principal es un policía. Lo único que tenía que hacer Nat Fletcher era tomar el traje que lleva en escena. Preguntó la dirección en un garaje, teniendo buen cuidado de llamar la atención sobre la hora, las 12:25. Luego corre hacia aquí, deja el coche a la vuelta de la esquina, se pone el uniforme de policía y representa su escena. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien tenía que cerrar por fuera la puerta de la habitación del ama de llaves y alguien tenía que clavarle la flecha en la garganta a la señorita Greenshaw. Se puede clavar una flecha en un cuerpo sin necesidad de dispararla, pero hace falta fuerza. ¿Es decir, que los dos eran cómplices? Lo más probable es que sean madre e hijo. Pero la hermana de la señorita Greenshaw murió hace tiempo. Sí, pero no tengo la menor duda de que el señor Fletcher se volvió a casar. Por lo que he oído de él, es de los que se vuelven a casar. También creo posible que el niño muriera y que el llamado sobrino sea hijo de la segunda mujer y no tenga ningún parentesco con la familia Greenshaw. La mujer se metió de ama de llaves en la casa y exploró el terreno. Luego él escribió a la señorita Greenshaw y le propuso venir a visitarla. Puede que haya dicho en broma que iba a venir con su uniforme de policía o la invitó a que fuera a ver la obra. Pero creo que ella sospechó la verdad y se negó a verle. Nat Fletcher hubiera sido su heredero si la señorita Greenshaw hubiera muerto sin hacer testamento. Pero, naturalmente, una vez hecho el testamento a favor del ama de llaves como ellos creían,
todo era coser y cantar. «Pero, ¿por qué empleó una flecha?», objetó Joan. «Resulta tan rebuscado». «Nada de rebuscado, querida. Alfred pertenece a un club de tiro con arco y pretendían que él cargara con la culpa. El hecho de que a las 12:20 estuviera ya en la cervecería fue una desgracia para ellos. Siempre se marchaba un poquito antes de la hora, y de hacerlo así hubiera sido perfecto». Meneó la cabeza. «La verdad es que no está bien. Moralmente, quiero decir, que la pereza de Alfred le haya salvado la vida». El inspector se aclaró la voz. «Bueno, señora, estas ideas suyas son muy interesantes. Naturalmente tendré que investigar». La señorita Marple y Raymond West estaban junto al jardín de rocalla, mirando una cesta llena de plantas medio podridas. La señorita Marple murmuró: «Cestillo de oro, corona de rey, campánulas. Sí, no me hacen falta más pruebas. La persona que estaba ayer aquí arrancó las plantas junto con los hierbajos. Ahora sé que tengo razón. Gracias por traerme aquí, querido Raymond. Quería ver esto por mí misma». Los dos alzaron la vista hacia la absurda mole de la locura de Greenshow. Una tos les hizo volver la cabeza. Un joven bastante guapo estaba también mirando la casa. «Es grande, ¿eh?», dijo. «Demasiado grande para estos tiempos. Por lo menos eso dicen. Yo no estoy tan seguro. Si ganara a las quinielas y tuviera mucho dinero, me gustaría hacer una casa como esta». Les sonrió tímidamente. «Me figuro que ahora ya podré decirlo. Esa casa que ven ustedes ahí la hizo mi bisabuelo», dijo Alfred Pollock. «Y menuda casa es, por mucho que la llamen la locura de Greenshow».